Como os decía, ese patrón de carga, el centro de fuerzas, lo que nos va a indicar es cómo se va desplazando, ¿no? Si vamos cogiendo fotograma a fotograma en la sección que hayamos nosotros escogido para valorar, vemos en este caso, por ejemplo, este centro de presiones, cómo se desplaza de delante hacia atrás. Cuando llega a medio pie se frena, ¿no? Aquí también vemos un poquito lo de las velocidades que decimos, aunque son bastante cortas en este segmento. Se desplaza lateralmente, ¿vale? Hacia supinación y luego cambia de dirección, en lugar de ir como iba de anterior a posterior, pues va de posterior a anterior y se nos dirige en la fila de abajo a nivel de antepié. Y en antepié vemos que de lateral empezamos a medializar y justo cuando está medializando más o menos por segunda cabeza, se desplaza otra vez hacia posterior. Si aquí lo hemos simulado, resumido con las flechitas, ¿no? Cómo se nos va desplazando y cómo va cambiando de dirección tanto antero-posterior, posterior-anterior, como de medio lateral a lateromedial, ¿no? Así sigue un poquito ese proceso, esta secuencia de presiones en concreto. Otro aspecto que hemos dicho que nos puede ser de interés es el pico de presión plantar, que si bien decíamos que en pacientes diabéticos o pacientes de riesgo es un punto con muchas referencias detrás a nivel de la literatura, como un punto muy estable de valoración. Pensad que tenemos un montón de variables confusoras en lo que son las presiones plantares, como pueden ser movilidades, morfologías, además de las básicas, ¿no? Que ya no son tan confusoras como son la velocidad, cadencias y demás. Pues el hecho de tener un parámetro estable en cuanto a las comparaciones, pues es muy interesante. En este caso, el pico de presión plantar, decíamos que es esa área determinada por nosotros, o si queremos de la boya, habrá una única área de máxima presión, ¿vale? Y cómo se comporta en el espacio, en este caso en el tiempo. En este caso la vemos que está bastante simétrica, no tendría por qué ser así, pero sí que es bastante simétrica. Nos caen los dos pies a nivel de la primera cabeza metatarsal y vemos que en el tiempo se comporta de una manera distinta, ¿no? La derecha respecto a la izquierda. Vemos la izquierda que en un primer momento pues va cargando desde inicio lo que nos da a pensar eso, ¿no? Que no hay un gran taloneo en este corredor, porque ya está cargando tanto derecha e izquierda de inicio por encima de los 500 kilopascales, como desciende un poquito la izquierda y la derecha sigue en aumento, y se va manteniendo prácticamente en toda la secuencia ese aumento, ¿no? Incluso que es mucho más destacadamente, ¿no? La curva de la izquierda es bastante más potente la presión que sufre esa zona respecto a la derecha, aunque aparentemente la derecha parecía, ¿no? En un momento inicial que por la imagen tenía más presión que la izquierda. Otro concepto que también utilizamos en la marcha, en el análisis de marcha variocolorimétrico normal, ¿no? Es el concepto rigidez-flexibilidad, ¿no? Si os acordáis, lo que lo trabajamos, lo distinguíamos, no solo por la imagen propiamente, que nos podía dar a confusión, ¿no? Pero si uno tengo una imagen promedio, puedo pensar, ostras, este pie derecho que está muy colapsado el arco, pues puedo pensar que es más pronado, que es un pie más flexible, el pie izquierdo está pronado, toda la zona de antepié está cargada, pero no se ve tampoco tanto colapso como en el derecho. Le doy un patrón más rígido, otro más flexible. Si tengo la secuencia es lo que me va a ayudar más, ¿no? Cómo se comporta esa carga. Si rápidamente, por ejemplo, pasa de retropié a antepié, de antepié a retropié, o hay una distribución de esa progresión de la carga mucho más paulatina, más lenta, incluso a veces vemos el colapso en la zona del medio pie, y le damos entonces un valor más de flexibilidad. Si hay un cambio más brusco, ¿no? De enseguida que cargo el retropié, se carga el antepié, descargo el retropié, se carga el antepié, me da más un patrón más de un pie más rígido, ¿no? Es una manera también de poder hacer la discriminación en ese sentido.
Bueno, a partir de aquí hemos hecho un poquito de resumen de todas las cositas que podemos visualizar nosotros en lo que es barometría dinámica, ¿vale? Es un pequeño repaso, ¿no? La localización de los puntos de carga que decíamos, que ya es lo habitual que siempre trabajamos, cómo se comportan, si es un pie que va más, empieza más supinado, se mantiene supinado, prona de golpe, o cómo se comportan este tipo de patrones. Podemos ver mediante el test de cajas las zonas en concreto, mirando las integrales presión-tiempo, cómo se comportan esas zonas o a nivel general. Podemos ver, como hemos visto ahora, el PPP, ¿no? El pico de presión plantar máximo, las integrales de presión-tiempo, los gradientes de presión en las zonas estas de pico de máxima presión, cómo se comporta en intensidad, esa distancia del gradiente, el repartimiento a nivel porcentual de las fases de apoyo, si es un pie más rígido, más flexible, la progresión de la carga, las direcciones anteroposteriores, mediolaterales, si ese centro de fuerzas va más rápido, va más lento, donde frena, donde cambia el sentido por la longitud de esos segmentos, y además de que no hemos comentado, ¿no? Pero también nos da los parámetros espaciotemporales de esas secuencias grabadas. A partir de aquí, comentar simplemente la imagen estática, que no lo hemos comentado en prácticamente todos estos días, ¿no? La repartición de presiones derecha e izquierda normalmente nos damos sobre un 5% de diferencial de normalidad, es decir, si hay tendría que haber derecha e izquierda en estática una posición 50-50, pues tendremos un 5% como mucho de diferencia, lo daríamos como bueno, como normal, ¿no? A nivel clínico, y la repartición de pesos ante pie retropié, que tendríamos que tener también un 50-50 para considerarlo normal, ¿no? En este caso, en la imagen que vemos por un lado que hay una pequeña sobrecarga a nivel del retropié, el paciente se nos va un poquito para atrás y por eso lo vemos un poquito más aumentado del 50%, ¿no? Un poquito la imagen estática para comentarla es a simple vista. Otra cosa que vemos también aquí es lo que son el baricentro corporal, está bastante centrado, hay una pequeña basculación del izquierdo, ¿vale? Del baricentro podal del izquierdo respecto al derecho, así que vemos la posición, si tenemos el paciente bien situado en ángulo y base de marcha en este caso, que es los patrones que tomamos de referencia para situar al paciente, sobre todo lo que es el ángulo, no tanto la base, pues la tendríamos en esta pequeña disposición con una pequeña torsión en ese sentido. Como último, comentaros el ejercicio que os propondríamos, ¿vale? Que sería esa parrilla de presiones de que me la comentéis. Derecha e izquierda son diferentes, algunas cosas ya las habéis ido viendo ahora en lo que hemos estado comentando, ¿vale? Y comentadme, ya digo, un pequeño informe cortito, derecha e izquierda lo que veáis, ¿no? La progresión de la carga-descarga, cómo se comporta. Si es un pie derecho e izquierdo pueden ser diferentes, ¿eh? Si es más rígido, más flexible, qué porcentajes de fases le podríais ver, localizar los puntos de sobrecarga, la distribución del centro de gravedad, qué movimiento o posición veis que son normales o son anómalas y qué sacáis con estas parrillas y esta información. ¿Vale? Esa sería la parte más interesante del ejercicio propiamente. ¿De acuerdo? Pues nada, suerte.